Bueno, vamos a ver ahora un ejemplo que nos permita aplicar los paralelo y serie de las resistencias. Si ustedes ven este circuito, pues es el mismo al que le sacamos la resistencia equivalente en estas terminales, donde ahora tenemos la fuente. A ese le sacamos la resistencia equivalente. Entonces, le conectamos una fuente de 12 volts y nos pide el problema sacar la corriente y el voltaje. Así que ese es el objetivo, sacar esta corriente que está aquí por este corto y el voltaje en este resistor de 72 ohms. Todos los resistores están en ohms, ¿sí? Bueno, este circuito pues lo vamos a estas variables, mejor dicho, perdón, estas variables las vamos a resolver, pero eh, siempre tratando de aplicar equivalentes de en serie y paralelo. Hay otros métodos de resolver este circuito. Eh, pero estamos tratando de dar aplicación al concepto que acabamos de ver, por eso lo vamos a hacer así. Entonces, fíjense que nosotros ya habíamos sacado la resistencia equivalente que tiene en sus terminales, o sea, aquí ya habíamos sacado la resistencia equivalente. Esa resistencia equivalente, que por cierto ya, pues no me acuerdo la verdad qué valor daba. Eh, Déjenme ver si aquí, eh, como lo saqué de un problema del enunciado de este libro, lo estoy sacando de el DOR. Bueno, pues aquí da el resultado, porque esta es la sección de problemas. Me da el resultado que es 12 ohms, que fue lo que habíamos llegado, ¿no? Habíamos llegado a esta resistencia de 12 ohms, el resistor. Además, voy a quitar esta 12 ohms y acá pongo el valor de ese otro resistor, ¿sí? Entonces, habíamos llegado a este valor, quiere decir que este circuito, en un principio, lo podemos dibujar así. Doce, ¿sí? 12 ohms y tengo 12 volts. Entonces, a ver, aquí no se aprecia mucho, le voy a bajar la cámara. Ahí está, ¿no? Entonces, este circuito todo equivale a esto simplificado. ¿Qué es lo primero que podemos resolver aquí? Lo primero que podemos resolver, aunque no nos lo estén pidiendo, es la corriente que entrega la fuente. Esta fuente entrega una corriente. Y por cierto, aquí el libro pues tiene un error, que es la notación de las letras. Así como está, pone letras minúsculas y deben ser mayúsculas porque está hablando de voltaje y corriente directa. Así que aquí, corrigiéndole al autor, sería así. Este libro, el Dorf, tiene muy buen temario, desarrolla muy bien sus temas, este, aunque como muchos autores, a veces no sigue la notación que, que debiera. Y también el problema de este libro es que es una traducción, como todos los libros, de libros en inglés, y sus traducciones a veces son defectuosas y tienen errores de traducción. Así que esta corriente y este voltaje se refieren a este valor de aquí, ¿sí? Entonces aquí tendríamos corriente I, acá B, ¿sí? Para ir más apegados a la notación, letra mayúscula para voltajes directos y corrientes directas. Así que la corriente que puedo sacar aquí sería la corriente de la fuente. Le voy a llamar a esta corriente de la fuente
y S, S de source. Tratar de usar subíndices de palabras en inglés porque es más frecuente en los libros que nos encontremos pura notación con subíndices relacionados a palabras de inglés. Entonces hay que irse acostumbrando. Le podría poner IF de fuente, pero es más común encontrarla como IS de source. Así que la corriente, que es lo que sale acá, esta corriente IS, sería por ley de Ohm, voltaje sobre resistencia. O sea, el voltaje de la fuente sobre la resistencia equivalente. El voltaje de la fuente que vale 12 sobre la resistencia que vale 12, esto me da 1 ampere. Entonces 1 ampere es la corriente que fluye por aquí, ¿sí? ¿Qué habíamos dicho en el ejemplo de este circuito cuando sacamos su resistencia equivalente? Habíamos dicho que este corto eliminaba el efecto de estos resistores. Estos dos no dejan pasar nada de corriente, ¿sí? Así que de 1 ampere que viene por aquí, nada se viene por acá, ni nada se viene por acá, ¿sí? Este corto cancela esa posibilidad. Así que aquí circula una corriente de 0, por acá circula una corriente de 0. No hay corriente. Tampoco hay voltaje. Este corto cancela esa posibilidad, ¿sí? Ahora, el voltaje que tiene esta resistencia, se puede decir que es este voltaje que medimos acá. El voltaje de esta resistencia son 12 volts. 12 volts los tiene esta resistencia. Pero es el voltaje que hay de aquí a acá. Y si ustedes se fijan, ese voltaje es el mismo que tiene este resistor. O sea, yo bajo la punta sobre esta misma conexión, es una sola, bajo la punta del multímetro y aquí tendría la punta del multímetro y acá abajo la otra. Entonces, el voltaje que yo mido en la fuente viene a ser el de esta resistencia, que sería también el voltaje de la resistencia equivalente. Esta resistencia tiene 12 volts aquí. Entonces, de aquí a acá tiene 12 volts. Con ese voltaje y esta resistencia puedo sacar la corriente que fluye por este resistor. Por este resistor puedo sacar la corriente. ¿Cuánta corriente fluye por ese resistor? Bien, la corriente por el resistor de 36 ohms. 36 ohms va a ser el voltaje que ya sé que es el de la fuente, 12 sobre 36. 36 es el triple de 12, sería entonces un tercio. Lo que fluye aquí, un tercio de ampere. ¿Sí? Un tercio de ampere. Ahora, un tercio de ampere fluye por aquí. Le pongo un tercio, a ver si lo se alcanza a ver. Ahí, un tercio de ampere por esta resistencia. Como la corriente total era 1 ampere, la que entra aquí, nada se viene por acá, nada por acá. Esta corriente de 1 ampere se tiene que repartir en esta resistencia y esta otra. Una parte aquí, la otra por acá. ¿Sí? Una parte aquí, la otra por acá. Entonces, pues esta corriente y esta corriente formarían a esta corriente. O en otras palabras, hagan de cuenta que vamos a plantear la ley de corrientes en este nodo. Acuérdense que un nodo es un punto donde se reúnen todos los elementos conectados. Aquí se reúne esta fuente, se reúne este resistor, este otro, y se puede decir que se reúne estos dos a través de este cable. Entonces,
¿Cuántas corrientes coinciden en este nodo? Todo esto es un nodo. Todo esto es un nodo. ¿Cuántas corrientes coinciden en este nodo? Y ese que va entrando, la corriente de este resistor que sale y vale 0, la corriente de este resistor que sale y también vale 0, la corriente que buscamos que sale y la corriente de este resistor que sale y que acabamos de calcular y que vale 1/3. Así que si planteamos la ley de corrientes, diríamos que la suma de las corrientes que entran debe ser igual a la suma de las que salen. Vamos a plantear la ecuación aquí en este pizarrón. Entonces, levanto tantito. Ahí más o menos se ve todavía los dos circuitos. Y vamos a ver. Para este nodo, las corrientes que entran son solamente esta corriente y la corriente de la fuente. Y esa es la única que entra. Así que pongo, por acá pongo ley de corrientes de Kirchhoff. Y sería primero la corriente de la fuente. Esa corriente entra. Y las corrientes que salen son I, la que busco, la corriente I, la corriente de este resistor, I de 6, la corriente del resistor de 30, la corriente del resistor de 36 ohms. Esas son todas las corrientes. Ya no hay más corrientes que se reúnan en este nodo, aquí en este espacio. ¿Sí? Ahora vamos a darle valores a esas corrientes. ¿Cuánto vale la corriente I6? La de este resistor vale 0. Entonces aquí 0. La del resistor de 30, 0. La del resistor de 36, la acabamos de sacar, vale 1/3. 1/3. Y la corriente de la fuente vale 1 ampere. Esta vale 1. Así que ya podemos hacer sustitución, ¿no? O sea, me quedaría 1 igual a I más 0 más 0 más 1/3. Despejo esta y va a ser 1 menos 1/3, 2/3 de ampere. Así que ya tengo la corriente que fluye por el corto, que es lo que me piden. Bien. No digamos que hemos aplicado paralelos o serie, pero al menos hemos aplicado ahorita la ley de Kirchhoff, la ley de corrientes. Hemos aplicado ley de Ohm, que es muy necesaria, siempre la vamos a ocupar. ¿Sí? Bueno, ¿ahora qué sigue? Bueno, podríamos hablar de que en este punto, que es, lo podemos ver como otro nodo, se concentran la corriente de este resistor, la de este resistor, la de este resistor, la de este otro y la de este alambre que le acabamos de sacar. ¿Sí? Entonces, en este nodo, aunque este nodo, si ustedes se fijan, pues es este mismo de acá, así. ¿Sí? Pero lo separamos del nodo de acá con este alambre. O sea, este alambre lo consideré como si fuera un elemento que entra corriente a ese elemento y sale por él hacia acá. Entonces, después sí que hice una separación de nodos para que no tuviera que hablar de las corrientes de este lado y solamente hablara de las que se concentran en este espacio, así, ¿no? Ahora estoy en esta zona y digo, aquí entra una corriente I.
aquí entra una corriente que vale 0 y una corriente que vale 0. Y esta corriente I entra y se reparte aquí y se reparte acá. Esta corriente entra y se reparte aquí y se reparte acá. Esta corriente vale 2/3 de ampere, ¿sí? La corriente que acabamos de encontrar. Si estas corrientes valen 0, pues las ignoro. Incluso estas resistencias las quito. Una corriente 0, recuerden, es cuando los alambres están separados. No pasa corriente por ahí, por el vacío. Entonces hago de cuenta que aquí es un vacío. O sea, quito estos elementos y solamente entra esta corriente y esta otra corriente. ¿Sí? Entonces, esta corriente junto con estos dos elementos entra aquí y aquí se divide. Después se divide en dos partes. Esta viene aquí, se reparte. Una parte viene acá y la otra parte por acá. Las dos se reúnen abajo y vuelven a encontrarse y a salir. Así que esta corriente que aquí entra, por acá sale aquí con el mismo valor que entró y regresa al resto del circuito. Quiere decir que esta parte la podremos sacar, extraer de ahí de ese circuito y dibujarla así, como una fuente que vale I y que alimenta a los dos resistores. Así. Uno es el resistor de 72 y el otro el de 9. Y nos están pidiendo el voltaje en este resistor. Así. Aquí, ¿no? Ahí está. Entonces, estoy extrayendo de mi circuito esta parte. Como estos resistores no participan porque no alimentan corriente, pues hago de cuenta que no me interesan. O sea, digo, bueno, pues ellos ya no hacen nada por esa parte del circuito. Así que solamente me queda esta corriente alimentando a dos resistencias que están en paralelo. Y esa corriente entra aquí y sale acá. ¿Sí? Entra por aquí y sale por acá. Así que hagan de cuenta que me olvido de toda esta parte. Me olvido de toda esta parte y solamente veo a una corriente I que viene por aquí y sale por acá. Entra y sale. Y entra a un paralelo, exactamente como la tengo aquí. Esta corriente I entra a un paralelo y sale por acá. Y entonces este sí sería un divisor de corriente y digo, bueno, para conocer el voltaje sobre esta resistencia necesitaría conocer su corriente por aquí. ¿Cuánto vale la corriente por ese resistor? Según la ecuación de divisor de corriente, si uso resistencias, aquí arriba habría una división. Arriba de la división, en el numerador, tendría que poner la otra resistencia por donde no pasa la corriente, la otra. ¿Sí? De estas dos pongo la resistencia por donde no pasa la corriente. Abajo sería la suma de estas dos, 72 más 9, y esta la multiplico por la corriente de suministro. Y entonces esto me daría 9 sobre 81 por I. ¿Sí? ¿Cuánto vale I? Vale, ¿dónde está? 2/3. Y vale 2/3. Entonces, la sustituyo. La corriente por la resistencia de 72 sería, hago división, o sea, cancelo este 9 y abajo me queda 9.
y me quedaría entonces 1/9 por 2/3. 2 por 1, 2, y abajo 27 amperes. Ya saqué la corriente de esta resistencia. Y luego por ley de Ohm saco su voltaje. Sería resistencia por corriente. O sea, 72 por su valor de corriente. Esto es 72 por 2 entre 27. ¿Sí? 72, ¿dónde está la calculadora? ¿Dónde queda? Permítame, acá está. A ver, tengo 72 por 2, 144 entre 27. Ahí. 16 tercios. De volt. Es el resultado que da el libro, 16 tercios, así que no hay ningún problema. La corriente de 2 tercios también es el que da el libro, así que está correcto ese y está correcto este. ¿Sí? Y así resolvemos las variables, buscando trabajar con los conceptos que hemos aprendido. Ley de Ohm, como esta fórmula, leyes de Kirchhoff o ley de voltajes, ley de corrientes o ley de voltajes, y divisores de voltaje o corriente según necesitemos. Aquí también podría haber sacado este voltaje haciendo primero el paralelo de estos dos resistores y sacando una sola resistencia. Como el voltaje es el mismo en ambos, pues mejor simplifico a un solo resistor. 72,9 me da una sola resistencia. Esa resistencia que me daba es de 8 ohms. Este paralelo me da una resistencia de 8 ohms y esta resistencia equivalente por esta corriente me debe dar este voltaje. Entonces, aquí sería ahora decir que el voltaje es 8, la resistencia, por la corriente. 8 por I, o abajito, lo voy a poner. 8 por 2 tercios, o sea, 8 por 2, 16 entre 3. ¿Sí? Ahí está. Este resultado, pues es ese mismo, está ahí. Es la otra manera sin plantear la ecuación de divisor de corriente. ¿Sí? Y lo mismo, si quiero sacar la corriente de 72, lo puede haber hecho con conductancias. Primero tendría que poner esta como el inverso y esta como el inverso, y entonces la sumaría para sacar una expresión semejante a esta. Así que aquí sería algo así, con puras conductancias. Sería la conductancia por donde quiero la corriente, que es 1 sobre 72, y abajo la suma de las conductancias, 1 entre 72 más 1 sobre 9. Y a la hora de simplificar, me tiene que salir lo mismo si uso conductancias. Igual otro detalle más está acá. Si yo estoy buscando este voltaje y este corto hace que esta resistencia esté en paralelo con esta, porque en este corto estoy viendo que, vean cómo esta resistencia, esta terminal se une con esta, y esta terminal
bueno, aquí no es cierto. Esta terminal se une, pero con el equivalente de estas dos. Ya aquí se me fue, ¿no? O sea, estaba pensando que había un corto acá. Si hubiera un corto, sí. Esta y esta tendrían el mismo voltaje, pero no, se perdí de vista esta. Entonces, estas dos me van a dar 8 ohms, ¿sí? Lo mismo que acabamos de ver acá, 8 ohms. ¿Sí? Estas dos me dan 8, con esta me da 18. Esa resistencia equivalente que quedó aquí de 18 ohms, sí está en paralelo con esta y tendría el mismo voltaje, son 12 volts. Tendría 12 aquí y 12 en este paralelo, 12. Cuando yo divido los 12 volts de la fuente en la resistencia de este lado, dividiría 12 sobre 18 y eso me va a dar pues esta corriente. O sea, eso una manera de sacar esta corriente sin tener que calcular primero la IS. Así que aquí podría, así como está, nada más considerando que estas no contribuyen en nada, podría haber dicho que primero saco esta resistencia y ya tengo dos resistores en paralelo recibiendo el mismo voltaje y luego divido este voltaje sobre esta resistencia total, lo divido y eso me va a dar esta corriente. Y ya que saque esta corriente, ahora sí uso mi divisor de corriente para sacar el voltaje B, que es el resultado final. ¿Sí? Bueno, ahí dejamos esa parte. Vamos al siguiente tema. Vamos a, voy a poner aquí, ahí, ¿sí? Vamos a ver qué pasa cuando conectamos fuentes entre sí. Por ejemplo, conexión de fuentes le voy a poner, ¿no? Conexión de fuentes. Por ejemplo, cuando conectamos pilas, una pila seguida de otra, pues estamos conectando fuentes de voltaje directo. ¿Sí? Pero igual las podemos, en vez de ponerlas una seguida de otra en serie, las podemos conectar en paralelo. Entonces vamos a ver qué pasa, ¿no? Entonces, si pongo fuentes de voltaje en serie, por ejemplo, esta es una fuente y otra fuente. Esta vale B1, B2. Si pongo fuentes de voltaje en serie, llevan la misma corriente. Entonces aquí pongo, llevan la misma corriente. Es decir, no se mejora la capacidad en corriente. Si una fuente me entrega máximo 1 amper y esta también me da máximo 1 amper, entonces la fuente equivalente que va a representar desde aquí hasta acá, la fuente equivalente va a ser de 1 amper máximo y el voltaje se va a sumar o se va a restar dependiendo de las polaridades que tengamos aquí, ¿sí? Entonces los voltajes se suman algebraicamente. Al decir algebraicamente, estoy dando a entender que aquí podría ser al revés. Podrían estar así. Entonces la suma algebraica sería este menos este. Por ejemplo, ¿no? O sea, me quedaría algo así.
si yo respeto esta A aquí, esta B acá, y quiero que la fuente equivalente tenga positivo en B como esta y negativo en A como esta, entonces sería esta menos esta. Le daría positivo a B1, positivo a B1 aquí, y negativo a esta porque va contrario a como quiero que resulte. ¿Sí? Así que esta sería la fuente equivalente. Pero si yo quiero que la fuente equivalente sea así, positivo hacia A, negativo hacia B, quiero que domine esta. Como quiero que domine esta sería la positiva. Y esta que contradice a lo que quiero tener sería negativa. Así que mi fuente equivalente sería así, dependiendo entonces de cómo quiero que sea la polaridad final, ¿sí? Pero lleva la misma corriente. Ahora fíjense, si esta fuente es capaz de entregarme 1 amper, pero esta solo maneja un tercio de amper, entonces la capacidad en corriente se va a ver disminuida, porque aunque esta sea capaz de entregar 1 amper, esta se quemaría, no va a soportar, porque nada más aguanta máximo 1/3 de amper. Así que por esa razón esta fuente limita, la de corriente más pequeña limita a la otra, si son de corriente diferente. ¿Sí? Así que tenemos que cuidar la capacidad en corriente de las fuentes, qué capacidad tienen para entregar. No sabemos cuánta corriente es la máxima que entrega una pila. Depende un poco también de toda la resistencia interna. Depende de su fabricación. Por ejemplo, las fuentes de laboratorio como esta que tienen aquí, esta fuente que está aquí, esta caja, son como las fuentes de laboratorio que ustedes seguramente han trabajado en física, laboratorios de física. Son fuentes de 3 amperes, ¿sí? Entonces, este tipo de fuentes, sí, aquí la tienen, o sea, es una fuente que tiene en realidad pues fuentes de voltaje directo, pero variables, tiene 1, 2, 3 fuentes, ¿sí? Estos 3 terminales es una fuente, estas otras 3 otra fuente y esta otra fuente, así que es una fuente triple con capacidad de 3 amperes cada una, ¿sí? O sea, esta tiene su capacidad definida, yo la sé y sé que no le puedo sacar más de 3 amperes. Ahora, si yo hablo del voltaje de línea que tengo aquí, el voltaje de línea tiene una capacidad en corriente que me parece que es como del orden de 35 amperes, lo más que le podemos sacar al voltaje de línea. Así que no podemos pedirle cantidades más grandes, 100 amperes o 50 amperes. Ahí se necesitaría una fuente de trifásica, una fuente de 220 volts que le llaman, ¿no? Así que esto es lo que pasa con las fuentes de voltaje en serie. Estas son fuentes ideales porque no tienen resistencia interna, cada fuente no tiene resistencia. Habíamos visto que las fuentes reales tienen resistencia interna, así que en el caso de fuentes reales, aquí le pongo fuentes reales, que son todas las fuentes que hay, son fuentes reales, pues tienen resistencia. Imagínense, por ejemplo, si yo pongo una fuente real seguida con su resistencia interna y luego otra fuente seguida con su resistencia interna. ¿Sí? Desde aquí, desde este terminal hasta este terminal, hay una fuente equivalente. Como las fuentes van
en el mismo orden de una subida, de menos a más, y luego camino hacia allá y de menos a más. Así que las dos tienen la misma polaridad. Estas fuentes que están en serie, como aquí lo dice, se suman algebraicamente. En este caso, este voltaje V1 se suma con este. Y también como las resistencias están en serie, aunque aquí no se ven conectadas en serie, pero lo están. Esta fuente está en serie con esta resistencia, y esta resistencia está en serie con la fuente, y esta fuente en serie con la resistencia. En elementos en serie yo puedo intercambiar el orden de los elementos y no me afecta para el análisis teórico. Así que yo puedo intercambiar este resistor con esta fuente, de manera que la fuente quede acá y el resistor acá. Así este resistor va a quedar junto a este junto a este, lo puedo pasar adelante. Y esos resistores se sumarían, y entonces me quedaría así. Me queda la fuente, esta con esta, y sería V1 más V2, y la resistencia, esta más esta, que es R1 más R2. Y esta es la terminal A, la terminal B, y esta sería mi fuente equivalente, ¿sí? Una fuente equivalente, la que tengo ahí. ¿Sí? Entonces vean lo que pasa con fuentes de voltaje en serie. Ahora vamos a dejar eso de las fuentes de voltaje en serie y fuentes de voltaje en paralelo. Aquí tengo dos fuentes, una, otra. Aquí está la terminal A, la terminal B. ¿Sí? Cuando yo conecto fuentes en paralelo, lo primero que debo pensar es que los elementos en paralelo, por ejemplo los resistores acá, como estos que están aquí, estos resistores comparten el mismo voltaje porque están en paralelo. Y lo mismo si pongo inductores, o lo mismo si pongo capacitores, o pongo un resistor y un inductor, o un resistor y un capacitor, o no importa qué elementos sean, si los pongo en paralelo, comparten el mismo voltaje. Así que, como no importa qué elementos sean, si yo pongo dos fuentes en paralelo, deben tener el mismo voltaje. No puedo poner fuentes de voltaje diferente porque cuando yo mida aquí no voy a saber si es este o es este, si son distintos. Así que un primer requisito sería las fuentes deben ser iguales en voltaje. ¿Sí? Ese es un primer requisito. O sea, las fuentes deben ser iguales en voltaje. Vamos a acercar la cámara para que se vea mejor. El hecho de que estén en paralelo ya no me obliga a que la corriente sea la misma. Esta fuente puede entregar una corriente, esta puede entregar otra. Y las dos corrientes van a salir por acá. Así que la corriente que salga y entre a lo que conecte, la corriente que viene hacia acá, va a regresar por acá. Esta corriente tiene que ser esta misma. Cuando regrese, se va a volver a dividir en estas dos y se vuelve a unir por acá. ¿Sí? Así que las corrientes pueden ser diferentes. Las capacidades en corriente.
pueden ser diferentes. Y entonces, ¿qué me queda? Pues si las fuentes son iguales, pues puedo poner una sola fuente y lo único que se va a, o sea, mi fuente resultante la puedo poner así. O sea, esta sería la fuente final. ¿Esta fuente qué es? Pues no es la suma ni la resta, como son del mismo valor, pues puedo poner aquí B1 o puedo poner B2 o le puedo llamar con otro nombre, puedo llamarle BX, BF, BA, lo que yo quiera. Pero la corriente es la que se incrementó, esta corriente más esta, así que ya no puedo decir que la corriente aquí es nada más I1, la de esta fuente, o I2, aquí sería la suma de las dos corrientes, ¿sí? Entonces se incrementa la capacidad en corriente. Pero las fuentes deben ser iguales. Si pongo fuentes distintas, no hay manera de explicar qué pasa. Son fuentes ideales, ¿sí? Entonces no hay manera de explicar qué pasa ahí. En donde sí hay manera de explicar es cuando hablamos de fuentes reales. Si son fuentes reales, entonces sí hay manera de explicarlo. Se los voy a... Bueno. Aquí en este pedacito se los voy a bosquejar como sería. Esta fuente tiene su propia resistencia. Luego la otra fuente la voy a poner así. Miren, no quiero manchar ese trapo. O sea, voy a poner dos fuentes. Esta tiene su resistencia y su voltaje. Son fuentes reales. Acá hay otra. Una observación. Aquí les puse que las fuentes deben ser iguales y también deben tener la misma polaridad, o sea, las dos deben ir hacia arriba o hacia abajo las dos. No puede ser que una esté invertida, porque eso también crea conflicto, ¿no? O sea, no sabemos cuál es el voltaje resultante, si una va hacia arriba, otra hacia abajo. Entonces, cuando hablo de fuentes reales, sí se permite. Se permite incluso invertir una fuente y la otra dejarla hacia arriba o una hacia abajo, o las dos hacia arriba. Entonces, esta fuente tiene su propia resistencia y cada una tiene su propia resistencia. Las voy a conectar en paralelo. Así. Y entonces, esto es equivalente, esto va a ser equivalente a una sola fuente y una sola resistencia. Una sola resistencia y una sola fuente. Es la terminal A, la terminal B, la terminal A, la terminal B. La resistencia equivalente es muy fácil de obtener. Para sacar la resistencia equivalente en las terminales de una fuente, se eliminan las fuentes, se hacen cero. Se hacen cero totalmente. Su efecto se elimina. Hacerla cero es poner un corto ahí, quitar la fuente y poner un alambre. Quitar la fuente y poner un alambre. ¿Y qué va a pasar? Pues que queda R1 en paralelo con R2 y eso representaría la resistencia equivalente. O sea, esta resistencia viene a ser R1 en paralelo con R2. ¿Sí? Lo que me dé esa relación es la resistencia equivalente. La otra, el voltaje, ese sí tiene más dificultad, ¿no? Porque depende de los valores de estas resistencias. Depende de los valores. ¿Qué aparece aquí? Aparece un circuito. Aquí hay un circuito cerrado. La presencia de ese circuito hace que circule corriente. ¿Sí? Va a circular corriente. No sé en qué sentido.
no sé si circula en el sentido de las manecillas del reloj, así, va a estarse moviendo la carga positiva, o va a estar circulando en sentido contrario. El chiste es que va a circular una corriente. Vamos a suponer que la corriente que circula es en el sentido de las agujas del reloj. Así que la corriente sería algo así. Es el sentido de la corriente. Si la corriente circula con ese sentido, aquí se va a generar un voltaje así. Acá un voltaje así. ¿Sí? Y cuando eso pase, entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a plantear la ecuación de Maya ahí. Vamos a plantear aquí la ley de voltajes de Kirchhoff, porque es una mallita la que se formó. Así que planteamos la ecuación y decimos, aquí hay una subida. La suma algebraica de los voltajes es igual a 0. Eso dice la ley de voltajes. La suma algebraica. A las subidas les doy un signo, a las caídas, aquí hay una caída porque voy de más a menos, le doy signo contrario. Entonces, vamos a suponer que a la subida le doy signo negativo. En otras palabras, hagan de cuenta que conforme me muevo, un alumno me dijo que adoptó esa forma de plantear las ecuaciones, porque los alumnos luego se confunden en que yo les digo si es una subida por la negativa y si es una caída positiva, o si les digo hazlo al revés, no importa, o sea, si es una subida por la positiva y las caídas negativas. Entonces lo que el alumno me dijo, dice, yo nada más lo que hago es moverme, y cuando me paso por un elemento, el primer signo que encuentro es el que pongo en la fórmula. Entonces él se encontraba aquí un negativo y decía, bueno, pues aquí va entonces menos B1. Después se encuentra con un positivo y ahora pone el voltaje de este resistor, sería más, porque es el que se encontró primero, signo más, que sería la resistencia por la corriente. Imaginen ustedes que la corriente aquí vale I, así, esa es la corriente. Así que aquí sería R1 por I. Y luego viene por esta resistencia y se encuentra primero con un positivo, así que sería R2 por I. Y después viene con esta fuente y se encuentra también otro positivo que sería más B2, entonces más B2. Y ya terminó, o sea, ya recorrió todos los elementos. La suma algebraica está aquí. Esa suma es igual a 0. ¿Sí? Y entonces conocemos los voltajes, conocemos las resistencias. Nuestra única incógnita es esta corriente. La vamos a despejar, ¿no? Así que los voltajes los paso del otro lado. Voy a escribir los voltajes del otro lado. Me quedaría B1 menos B2 cuando los paso del otro lado. Del lado en que dejo estos términos me queda R1 más R2 por I. Así que mi corriente sería B1 menos B2 sobre R1 más R2. ¿Sí? Y ya tengo la corriente que fluye por ese circuito. De manera que ya puedo conocer el voltaje que hay en esta resistencia o en esta otra, porque ya tengo la corriente. Ya nada más multiplico esta corriente por la resistencia que yo quiera y conozco el voltaje aquí o el voltaje acá. ¿Sí? Entonces, imagínense, o sea, aquí puedo decir entonces que B1 es R1 por I y B2 es R2 por I. ¿Sí? Así que ya tengo esos voltajes. Si ya conozco esos voltajes, entonces el voltaje que hay aquí adentro, en este circuito equivalente, este voltaje lo puedo conocer si yo mido acá con las terminales abiertas. Cuando las terminales están abiertas, no hay corriente que fluya, porque no puede
volar la corriente, no puede atravesar el espacio. Entonces, si esta corriente que fluye es cero, este resistor tiene 0 volts aquí. En sus terminales aquí hay 0 volts. De manera que como aquí hay 0 volts, cuando yo mido el voltaje, es como si midiera solamente la fuente, porque estos 0 volts es como un alambre, funciona como si fuera un alambre. Así que cuando yo mido este voltaje, estoy midiendo este voltaje, el de esta, porque aquí hay 0. Con las terminales abiertas, si yo dejo terminales abiertas. Ahora, como este circuito es equivalente a este, o al revés, este es equivalente a este, representan lo mismo, porque esto lo quiero resumir en una sola fuente y una sola resistencia, y son equivalentes. Entonces, si yo mido el voltaje aquí, es lo mismo que si midiera el voltaje acá. Así que si yo mido el voltaje aquí, voy a tener esta fuente, esta. Se puede decir entonces que el voltaje que yo mida desde aquí hasta acá es el voltaje equivalente. Ese voltaje, borro esto, ese voltaje que tiene esta fuente. Así que, ¿cómo lo saco? Pues nada más sumo los voltajes en esta trayectoria cerrada. Cerrada mentalmente, ¿no? O sea, no estoy poniendo un corto, estoy diciendo que aquí hay un voltaje. Y mentalmente, pues en forma abstracta, hago un circuito cerrado. Así que háganme cuenta que recorro esta trayectoria así. Empiezo aquí, paso por la fuente, por la resistencia y por las terminales de salida y ya llegué al lugar donde empecé. Así que si yo hago esta trayectoria, tendría lo siguiente. Tengo una subida, la voy a poner primero con su signo como la encontré, ¿no? Primero negativo, sería la ley de voltajes de Kirchhoff a la salida. Recorro primero esta fuente, es menos V2. Después el voltaje, después este elemento. Cuando llego aquí me encuentro otro negativo, que sería menos R2 por la corriente I. ¿Sí? O, esperen tantito. Aquí los estoy confundiendo diciendo que veo un SR1 por I. Aquí me refiero al voltaje en el resistor R1. Entonces corrijo y le pongo B de R1. Y acá igual para que no se confundan. B de R2. ¿Sí? O sea, si ya tengo mi corriente, puedo sacar los voltajes en los resistores. ¿Sí? Y luego ya me paso a este circuito, ¿no? Para razonar y digo, ¿cómo saco este voltaje? Midiendo de aquí a acá. Entonces, mido este voltaje que es lo mismo que medir aquí. Y entonces, como yo digo que es lo mismo, ahora estoy planteando la ecuación de esta trayectoria, así, de este movimiento. En este movimiento tengo menos V2, aquí está. Luego viene menos el voltaje de R2, le voy a poner así, menos el voltaje de R2. Y luego paso por acá y me encuentro con un más, que es más el voltaje equivalente. La suma algebraica es igual a 0, o sea, ya pasé por aquí, ya pasé por acá y ahora estoy pasando para acá y regresé al punto donde empecé. Ya hice la ley de voltajes, suma de voltajes es 0. Despejo este voltaje. Este voltaje va a ser entonces voltaje equivalente igual a, estos dos pasan del lado contrario con positivo. Y sustituyo BR2 con esta fórmula que tengo aquí, sustituyendo la corriente primero y multiplicando todo esto por R2. Así que me quedaría que el voltaje de salida, el voltaje de la fuente, sería B2 más BR2, que es R2 por I, donde I la tengo acá. Así que me queda R2 entre R1 más R2
por la resta. Bien, ¿sí? Esta ecuación me está dando el voltaje de esta fuente en términos de este voltaje más la caída que se provocó aquí sobre esa resistencia, que es esta. Esta es la caída de voltaje sobre esta resistencia. Igual pude haber planteado ley de voltajes para encontrar este voltaje, pero no recorriendo estos elementos, sino recorriendo los de acá, como si fuera un lazo. Pude haber recorrido esta y esta. Entonces mi ecuación contendría menos B1, y luego más, aquí sería más BR1 más BR1, y luego sería más B equivalente. ¿Sí? Así que sería una ecuación distinta. ¿Sí? Sería primero menos B1, porque aquí está el menos B1. Después me topo con el más de R1, entonces sería más, aquí iría un más BR1 y después el más de B equivalente y ya llegué al punto donde empecé. Planteo la ecuación, despejo el B equivalente y ahora escribo, pero en términos de este voltaje y este. La suma algebraica de estos dos me va a dar este voltaje. Así como me dio aquí la suma algebraica de este más este, que tienen la misma polaridad, por eso se suman. La suma de este más este me va a dar este voltaje. ¿Sí? Es como decir, este tamaño más este tamaño me da el tamaño total, que es esta fórmula. ¿Sí? Entonces, de esa manera tenemos cómo sería fuentes de voltaje en paralelo. ¿Sí? Ahora, fuentes de corriente en serie, fuentes de corriente en paralelo, lo vamos a ver en el siguiente video. No quiero que se hagan muy grandes los videos porque está subiendo muy lento a la red. ¿Sí? Entonces, el siguiente video.